En este video veremos el funcionamiento del módulo ADS 1115, que es un ADC de 16 bits de resolución que cuenta con 4 canales de entrada o 2 diferenciales usando el PIC 18F2550 o el PIC 18F4550. Este módulo tiene 16 bits de resolución, a diferencia del módulo ADC que trae el PIC que son de 10 bits. Pero este módulo, según la hoja de datos, utiliza un bit para el signo, entonces tendríamos 15 bits de resolución. Para este caso tendríamos valores 2 a la 15, 32.768, entonces tendríamos valores de lectura de 0 a 32.767. Este módulo viene con diferentes ganancias programables que se puede traducir al voltaje de referencia en función a la lectura analógica que va a tener. Para el caso que estoy usando lo he colocado a 6.144 voltios de referencia. Esto quiere decir, si tenemos una lectura de voltaje de 6.144, tendríamos un valor de la lectura analógica de 32.767. Entonces, como podemos ver aquí en la pantalla LCD, aquí tengo el canal 0, el canal 1, el canal 2 y el 3. Entonces, tengo conectado potenciómetros a las entradas analógicas del módulo ADS 1115 para ver el funcionamiento. En este caso tengo el canal 0 que voy girando, llega máximo hasta 25.000. Tengo el canal 1 que puedo ir desde 0, valores de 0, menos 1, menos 2, hasta el valor máximo de voltaje de referencia que tengo. Entonces en este caso aquí tengo el canal 2, el canal 3. Voy a setear al máximo, que es aproximadamente 25.000. Entonces si hacemos una regla de 3, simplemente si 6.144 es el valor máximo, hacemos una regla de 3 y tendríamos que es un valor de 4.68 voltios. Entonces en el canal 3 yo tengo el valor de 25.000, tengo conectado aquí un multímetro para ver el voltaje y tenemos el voltaje de 4.69 voltios. Entonces si yo giro el potenciómetro, este valor va a bajar también. Y de esta manera tenemos ya el funcionamiento del módulo ADS 1115 usando un PIC. Y ahora vamos a ver el código de programación, las librerías y todo el diagrama esquemático necesario para hacer funcionar utilizando un PIC. Y vamos ahí. Bien, aquí tenemos ya el diagrama de circuito. Antes de realizar la programación tenemos que hacer estas conexiones. Por este lado tengo el PIC, el 2550, por este lado tengo el LCD. Lo estoy usando con un módulo I2C para reducir el cableado, simplemente son 4 cables. Por este lado tengo el módulo ADC, el 1115, que es el siguiente de aquí. Tengo sus pines de alimentación a 5 voltios, GND 5 voltios, sus pines de comunicación I2C, señal de datos y señal de reloj. Tenemos dos dispositivos I2C que vamos a controlar al PIC en sus pines de RB0 y RB1 que son sus pines de comunicación I2C. Por este lado tenemos en sus entradas o en sus canales del módulo ADS 4 potenciómetros para simular entradas analógicas y de esta manera visualizar en la pantalla LCD. Por este lado tengo las conexiones para realizar un PIC I3 y programarlo. Y aquí nada más tengo capacitores de filtros, un capacitor de 100 microfaradios y un capacitor bypass que es de 100 nanofaradios. Estas son todas las conexiones que tenemos que realizar y ahora vamos al código de programación. Aquí tenemos el código de programación, entramos en la parte de main, que es el programa principal, y empezamos incluyendo la librería, esta librería para usar las variables enteras de 8 bits. Luego tenemos esta siguiente librería que es para usar la función sprintf que nos convierte en números a caracteres. Por este lado tenemos la librería del módulo I2C que estamos conectando a la pantalla. Ingresamos y tenemos que fijarnos en esta dirección para que nos funcione. Tiene que ser la dirección correcta. El módulo I2C trae un integrado que es el PCF8574 y para saber qué dirección tiene vamos a su hoja de datos y en esta parte tengo dirección de dispositivo y tenemos que ver qué integrado tenemos, si es este o el que termina con la letra A. En mi caso es este integrado, termina con la letra T, pero me funciona con esto. Los primeros o los bits más significativos empiezan con 0100 y aquí tenemos 0100. Y los siguientes 3 bits son los pines. Este es el encapsulado SO16, el encapsulado común en el que viene este módulo o este integrado.
Y tenemos del A0 a la 1, que es los pines del 1 al 3, tenemos que fijarnos si están conectados a GND o a VCC. En mi caso están conectados a VCC con una resistencia de 10K, entonces yo tendría la dirección 111. Si en tu caso está conectado a tierra, tendrías 0, 3 ceros estos pines. Y el último bit simplemente es el bit si va a ser de escritura o de lectura. Como yo simplemente voy a escribir en el LCD, este bit va a estar en 0, simplemente para escribir. Y con esto armamos la dirección, en mi caso es 4E. Si por ejemplo de ti viene, puedes cambiar esto a 3 ceros, que es una dirección común porque viene bien a tierra o bien a positivo, entonces tendrías la dirección 0x40 aquí, cambiarías y subirías el programa. Entonces tenemos que tener en cuenta esta dirección. Y aquí pasamos a lo siguiente, que es la librería del módulo ADS1115. Simplemente creo una función para leer los canales. Vamos a su punto C, que es la librería. Aquí tenemos toda la librería. La tengo comentada y bien detalladamente. Si son varios los usuarios los que quieren una explicación de manera muy detallada, bueno, lo haré en un video. Ahora vamos a lo siguiente, que es: defino simplemente un LED que voy a conectar al pin RC0. Aquí creo variables para leer los canales y también variables char con el nombre buffer para almacenar las conversiones que vamos a hacer más adelante, lo voy a explicar. Aquí tengo el ADCON 1 que convierto todos los pines del puerto A como digitales, pero esto no es necesario, no olvidé eliminarlo, pero no es necesario. Y esto sí es importante, estoy trabajando con un oscilador interno a 8 MHz y configuro el registro OSCOM para trabajar esta frecuencia y con oscilador interno. Luego declaro el puerto, el tri-C, todos los pines del puerto C como salida y empieza apagados. Aquí empiezo el LCD, inicializo el LCD, luego escribo este texto para mostrar, espero un segundo y lo limpio. Aquí tenemos las filas que va 0, 1 y aquí las columnas que van del 0 al 15. Y lo siguiente es el texto que queremos mostrar. Aquí pasamos al programa principal, empiezo leyendo el canal A0 del módulo ADS y lo almaceno en la variable A0. Ahora, esta variable la tengo que convertir a texto para poder mostrarlo en el LCD y para eso me ayudo con la función sprintf. Lo que hace esta función es lo siguiente: tenemos tres parámetros. El tercer parámetro es la variable que queremos convertir a texto. El primer parámetro es donde se va a almacenar la cadena de texto o la variable convertida a texto. Y el parámetro central es el formato en que vamos a imprimir. Yo estoy imprimiendo en la fila 0, columna 0. Va a imprimir el número 0, 2 puntos, y luego el porcentaje nos dice qué tipo de variable estamos usando. Como estoy usando variable flotante, le coloco la F, flotante. Para saber esto simplemente buscamos en internet sprintf y vemos que después del porcentaje tenemos que colocar la letra C si es carácter, la letra D si es decimal. Acá nos indica todo, la letra X si va a ser hexadecimal y de esa manera. Entonces yo estoy utilizando flotante y pongo F. Pero para el flotante, que es un número decimal, tenemos un parámetro más, que es la parte entera, cuántos dígitos va a tener, y la parte decimal, cuántos dígitos. Entonces, como mis valores van a ser de 0 a 32.767, que son de 5 cifras, yo pongo la parte entera 5 cifras y la parte decimal 0. Lo hago de esta manera porque si usamos decimal, al momento de tener 5 cifras y girar el potenciómetro, bajar a 4 cifras, la quinta cifra se queda impresa ahí. Entonces, para evitar eso, yo lo hago de esta manera de flotante y de esta manera la visualizamos de una mejor manera. Y luego, ya que tengo todo esto, simplemente lo imprimo en el LCD, en la fila 0, columna 0. Hago lo mismo con todos los demás canales, el A1, el A2 y el A3. Y eso sería todo. Y acá simplemente para hacer funcionar, hago una condición: si leo el canal A3 y es mayor a 20.000, enciendo un LED, y si no, simplemente lo apago para ver que esté funcionando todo correctamente. Entonces, este es el código de programación. Si quieres usar con oscilador externo, ya que esto está utilizado con oscilador interno, simplemente conectas los jumpers, eliminas esto de aquí, borramos esto, venimos aquí a config C, vamos a production, configuración de bits, configuramos nuevamente aquí, ya que yo estoy usando un oscilador de 8 MHz, la entrada es de 4 MHz aquí para el PLL, entonces se tiene que dividir entre 2, aquí me dice 8 MHz, divido entre 2, ya tengo 4 MHz,
y ahora con eso obtengo un promedio de 96 MHz y el máximo a lo que puede trabajar es a 48, entonces esos 96 dividido entre 2 y ya tengo al máximo, que es 48 MHz. Y aquí cambio a High Speed PLL con el multiplicador. Todo esto lo pueden ver en la hoja de datos, está en su diagrama de osciladores. Y listo, entonces ya tengo todo esto, cambio todo eso, todo lo demás se mantiene. Voy aquí a generar el código. Creo que no ha generado, aquí generar. Ya generó, simplemente control A, copio todo, le doy control C, creo que no se ve, está oscuro. Y voy aquí control A, borro, control V y ya lo tengo con el oscilador externo a 48 MHz. Voy a la parte de config H y simplemente lo cambio a 48 MHz. Y listo, compilamos el programa y cargamos ya al PIC. De esta manera ya vamos a tener trabajando con oscilador externo. Voy a seguir realizando más librerías para algunos módulos que estoy trabajando y bueno, nos vemos en los próximos videos. Chao.